Hola muchachos, bienvenidos a este espacio nuevo, al primer episodio, la primera temporada de esto que se llama GP Podcast. Tendremos muchos temas y tendremos invitados increíbles, así que primero ustedes, bienvenidos. Pero hoy tenemos unas personas espectaculares, increíbles, con los que vamos a compartir estos minuticos. Tenemos primero a Fabián y a Jessica, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, pues emocionados de estar por primera vez en un espacio como estos. Nos alegra mucho tenerlos. Jessica, ¿cómo te sientes? Honrados de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros felices de tenerte. Pero también tenemos a Cami y a Santi. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Súper bien. Y tenemos a alguien que casi no sale en cámaras, pero está detrás de ellas. Juan Diego y Valerita, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy felices de estar aquí y compartir este espacio con estas otras dos parejas. Gracias. Pues yo me siento muy contento y este también es un espacio nuevo, pero sé que lo vamos a disfrutar bastante. A ver, quiero comenzar con una pregunta que ustedes me digan. A ver, si volvieran a tener 18, 20 años, ¿qué harían? Si tuvieran otra vez, si devolvieran el tiempo, ¿qué harían diferente? Pues a ver, yo me ubicaría en la época de la universidad. ¿Qué haría? Yo pienso que me disfrutaría más esa etapa porque es una etapa que no vuelve. Yo a veces pues recuerdo como con mucha nostalgia a mis compañeros. Yo pensaría que me los disfrutaría más, me preocuparía menos. Pues ahorita me hablaría como al mí mismo del pasado. Relájese, todo va a estar bien, todo va a estar como... Si me estresaba mucho. Mucha preocupación, mucho estrés, me preocupaba muchísimo, mucha angustia. Al día de hoy me sigo soñando. A veces me sueño que me falta algo del proyecto de grado, que me llaman de la universidad. Fabián. Y me despierto y yo, estoy trabajando, estoy casado, todo anda bien. Pero sí me preocuparía menos. Ok, interesante. Cami, ¿tú? Yo pues a manera personal también luchaba mucho con la ansiedad, pero más que todo por el rechazo. Siento que no fui muy genuina en esa etapa y me negué muchas cosas por miedo al rechazo, entonces hubiese disfrutado más de la esencia con la cual nací. Ahora, si ustedes hacen también un retroceso, ¿qué les preocupaba entre otras cosas? ¿Ustedes qué había de pronto que generaba también angustia? Pues no solamente en la universidad, ¿qué otras cosas también ustedes piensan, estaba muy angustiado por esto? Quizás en esa etapa uno se preocupa más como por lo que va a pasar en el futuro que por lo que está pasando realmente en el presente. Y creo que es lo que mencionaban y es el hecho de que ese preocuparme tanto por el futuro impide que pueda disfrutar el presente. Entonces como quizás la preocupación por esa construcción del proyecto de vida y bueno, ¿será que sí voy a poder lograr lo que quiero? ¿Será que a mis 30 sí voy a estar casada, sí voy a tener hijos, sí voy a... Bueno, entonces como que quizás esa angustia de bueno, ¿y qué va a pasar en un futuro? Yo parte de mis preocupaciones era que Cami me prestara atención. No sabía. Porque pues teníamos un espacio en la universidad donde de cierta pues ya éramos cristianos, entonces compartíamos la palabra y demás. Y después de los espacios que teníamos de compartir la palabra y demás, solo iba Cami, ¿sí? Y yo decía, Señor, por favor, que tu palabra la haya tocado a través de mí, ¿sí? Pero de cierta manera me preocupaba. Y ya como preguntas de fondo, realmente preguntas profundas, yo para qué estoy aquí, lo que voy a hacer en un futuro, realmente lo que quiero hacer el resto de mi vida, esto que estoy creyendo del cristianismo realmente, esto tiene una base sólida o no. Uno, me preocupaba mucho el tema universitario y alguien de la comunidad en su momento me dio un consejo y me dijo, estudia aquello que usted ha venido haciendo. Y hay gente que como que se va enrutando con una vocación más al servicio, hacia lo social y bueno, pues ahí está como la respuesta. Buen consejo, ¿no? Y hay preocupaciones, ¿no? Unas más superficiales que otras. Cuando empezamos a hablar del propósito, de Dios, de la fe, creo que ahí todos necesitamos un buen consejo, ¿no? Y todos pasamos por ahí. No sé si Jessica o Fabi también, algo que les preocupaba más allá de algo superficial, ¿qué era? Uy, a mí el dinero me preocupaba muchísimo. Me preocupaba mucho porque los pasajes diarios era una época muy compleja en mi familia. Entonces me daba embarrada como pedir más. Entonces intentaba como que me alcanzara, pero a veces se me iba más la plata en las fotocopias y varias veces me quedé sin el pasaje. En mi caso me preocupaba mucho una frase muy cristiana, muy de la jerga cristiana, la voluntad de Dios para mi vida.
esa frase a mí, en el entendimiento de ese chico de 18 era como, o sea, hay un solo diseño de Dios para mi vida, y eso me estresaba muchísimo, pero mucho, me pesaba bastante, al punto que en una de esas yo estaba en la moto y estaba pensando en esas cosas, mi vida sentimental, en mi futuro, en mi proyecto de vida. Yo no veía futuro. Embalado. Y bueno, llegué, me bajé como en la portería de la casa y había un señor de la calle, un indigente. Digo, sonría, hermano, que Dios lo ama. O sea, me dio tan estresado que un señor de la calle, que un señor me dijo, sonría. Y fue muy sanador después cuando entendí pues como de qué se trataba el proyecto de Dios para mi vida y cómo juega mi voluntad en el marco de la voluntad de Dios. Bueno, aquí estamos en un contexto de amigos, ¿cierto? Que todos ya llevamos un buen tiempo de amistad y estamos en confianza, ¿cierto? Ahora, también en este espacio estamos aquellos que hemos vivido el proceso, ¿cierto? Hemos estado en la red juvenil, hemos sido discipulados, nos hemos bautizado, hemos vivido todo el proceso. Por la gracia del Señor todos nos casamos, yo también, ¿cierto? Y se disfruta el matrimonio y estamos en una temporada muy buena en la vida. Sin embargo, ha habido un proceso detrás. Y pensando que estamos en confianza, yo quisiera preguntarles si ustedes, igual, si pensamos en el pasado, ¿qué etapa les parece a ustedes que fue una etapa muy complicada o difícil en su vida? Que ustedes dicen, me costó, pero aquí estoy. Si ustedes escogieran una de esas etapas, ¿qué dirían? Bueno, la adolescencia es una etapa muy compleja, sí, muy compleja, porque pues se definen muchas cosas, uno ve generalmente los chicos como que en la adolescencia se vuelven un poco raros y se aíslan, entonces yo creo que es una etapa difícil pero muy clave, ¿sí? Porque en la adolescencia muchos se pierden, y digamos que en el proceso que nosotros hemos vivido, muchos que no están hoy se perdieron ahí, en la adolescencia. Bueno, yo a manera personal, aunque Santi me dice que no lo diga, pero para mí la etapa más difícil ha sido el matrimonio, ¿cierto? No porque Santi sea difícil, sino por todos los cambios que involucra el matrimonio. O sea, yo nunca había habido ningún tipo de independencia, ni económica, ni de mi familia, ¿cierto? Y al casarme vivo toda la independencia que uno se puede imaginar. Entonces, para mí todos esos cambios que involucraba casarme con Santi, aún sigo como en ese proceso de transición, ha sido un poco difícil a poderme adaptar y adaptarnos ya juntos a esos cambios. Sí ha sido una bendición completamente, no me arrepiento. Gracias, señor. Pero sí reconozco que a nivel personal para mí ha sido la etapa más compleja para poderla afrontar. Para Santi, pues ya escuchando acá a mí. Digo lo mismo. No, el matrimonio es una locura. No, digamos que una etapa que recuerdo que fue bastante difícil fue la preadolescencia, ¿sí? Toda la adolescencia, como decía Juanti, para mí fue compleja, porque a mí en la preadolescencia, a mis 11 y medio, mis papás se separan. Y fue una etapa muy difícil porque al separarse mis padres, empiezo yo a buscar mi identidad en otras cosas. Y como no encontraba el amor en la casa, por así decirlo, la familia, pues me lo buscaba en otras partes. Bueno, digamos que para mí la adolescencia no fue como una etapa tan traumática, no sé, fue más bien una etapa tranquila. A pesar que no conocía de Dios, creo que Él en su infinita gracia y misericordia me guardó de muchas cosas y fue una etapa más bien tranquila. Pero sí, ahorita que tú decías como que si hubiese cambiado algo o algo se hubiera hecho diferente, sí pensaba como en la elección de las amistades, ¿sí? Quizás me hubiese centrado como en elegir otro tipo de amistades y quizás enfocarme más en construir unas relaciones que aportaran quizás más a mi vida y unas relaciones que me permitieran crecer y que hubiesen aportado y de pronto que hoy en día se pudieran como conservar también. Muy interesante para ti que lo difícil haya sido eso, ¿no? Como la elección de la amistad. Para uno, por ejemplo, yo pensaría como, eso ni siquiera le presté atención, ni siquiera fue intencional, pero muy interesante lo que tú dices. A ver ustedes, luego la etapa compleja y difícil. Para mí una etapa muy compleja fue como la etapa de independencia, porque no fue como aquello que yo elegí, sino mis padres se separaron, entonces fue asumir otro rol en el hogar, entonces independencia económica y cómo se sostiene el hogar. Para mí eso fue muy duro porque no fue como una transición paulatina, sino que fue como repentino. Entonces, sí, como asumir esa responsabilidad fue difícil.
A ver, ya vamos terminando, esto es una conversación corta pero sustanciosa. Pensando en que han atravesado como situaciones complicadas, ¿cierto? Estamos pensando pues, como en la etapa de 18 o 20 años. Si bien hubo momentos difíciles, bueno, por la gracia de Dios todos estamos aquí, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y aquí estamos, ¿cierto? Aquí estamos. Ahora, cuando pensamos en las transiciones, porque hemos vivido sin duda diferentes transiciones en la vida, en diferentes etapas, ¿por qué creen ustedes que esas transiciones son importantes? De la preadolescencia a la adolescencia a la juventud, colegio a la universidad, de la soltería al matrimonio. ¿Por qué creen ustedes que esas transiciones son importantes, son esenciales? Yo considero que cada una de las transiciones demarca un nuevo nivel de madurez en el proceso formativo. Y cuando empezamos a pellizcar etapas que no nos corresponden, empezamos a desgastarnos en procesos a los que vamos a llegar cansados, a los que vamos a llegar agotados. Entonces, en esos momentos de transición y de cambio es disfrutarlo y poder como aprender de lo que trae, porque de etapas estamos constituidos, de lo que aprendimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez más joven. Entonces pienso que las transiciones nos demarcan nuevos niveles de madurez y de crecimiento. Yo recuerdo que cuando vivíamos con mi mamá, como toda mamá, ¿sí? Digamos que tenía frases muy típicas que yo hoy por hoy valido. Por ejemplo, cuando la mamá le decía a uno, así como es conmigo, usted va a ser con los demás, ¿sí? O espere que se case y como es en la casa va a ser allá. Y uno, ay mami. Y sí, o sea, digamos, hay cosas de cada etapa que si tú no resuelves, las llevas a la otra y te genera problemas. Es un error pasar de una etapa a la otra arrastrando cosas que no han madurado. Sí, y sin duda eso pasa la cuenta de cobro después. Y creo que todo lo hemos visto. Si ustedes tuvieran la oportunidad de darle un consejo a un muchacho que, no sé, está en su adolescencia, su juventud, ¿qué le dirían ustedes? ¿Qué le aconsejaría? Si le dieran solo un consejo, ¿cuál sería? Uno sería como no negar la esencia con la cual Dios lo creó por medio del rechazo. Hay adolescentes o jóvenes que no saben qué les gusta, en qué les gustaría invertir su vida por miedo a ser juzgados. Entonces, no rechazar esa esencia con la cual el Señor los creó sería mi consejo. En coherencia con lo que hablaba ahora, es como rodearse de buenos amigos. En estos días recordaba en consulta con algunos de mis pacienticos una experiencia que tuve alguna vez en medio como de una ruptura amorosa y bueno, eso fue horrible y yo me acuerdo que estaba tan mal que mis amiguitas de la universidad estaban súper preocupadas y entonces me dijeron que fuera donde la psicóloga de la universidad. Entonces, bueno, ya después de escucharme, yo después de llorar y llorar mucho, ella me dijo, ¿qué pasa si tú te encuentras una billetera? Entonces yo le dije, no, pues yo busco el dueño y se la devuelvo. ¿Y qué pasa si ese chico que a ti te gusta se encuentra esa billetera? Y yo le dije, yo creo que se queda con ella, ¿sí? Entonces, y eso es un ejemplo que a mí nunca se me va a olvidar. Y ella me decía, bueno, qué importante que tú tengas claro que ustedes dos comparten principios y valores muy diferentes. A mí eso nunca se me va a olvidar y qué importante es rodearnos de personas que compartan nuestras mismas convicciones, nuestros mismos principios y nuestros mismos valores. Hay dos cosas que marcan el rumbo de la vida de un joven y es el Dios al que va a seguir o qué le va a llamar Dios, tras de qué va a ir, el Dios al que va a seguir y la persona con la que se va a casar. Yo creo que esas dos cosas marcan... Le dije muy bien. No, marca el rumbo, porque he visto personas que han puesto por Dios otras cosas, ¿sí? Han tenido ídolos y los ídolos se caen. Y gente que se ha casado con personas que quizás no conocían bien y también han tenido muchos problemas. Entonces yo creo que eso, y finalmente que disfruten la vida. Muchas veces es eso, ¿qué hago? ¿Qué emprendo? ¿Cómo pego en Instagram, en TikTok? ¿Qué hago para ser grande? Pero dejamos de disfrutar. En las etapas de la vida hay subetapas. Entonces hay ciclos que hay que abrir, hay ciclos que hay que cerrar. Y yo pienso que la vida es como esas carreras de terrenos diferentes, donde hay que escalar, donde se necesita algo para nadar, luego no. Entonces hay como un equipamiento para cada etapa. Un consejo que yo daría es simplemente acepta la invitación del Evangelio.
cuando uno ve la invitación que hace Jesús a los discípulos, uno entiende que los discípulos eran muchachos, eran adolescentes, ¿sí? Una vez se imagina a los discípulos calvos y barbados, ¿sí? Porque así los pintaron en un cuadro, y no estoy en contra de los calvos ni de los barbados, pues para aclarar. Y la propuesta del Evangelio, la propuesta que les hace Jesús es simplemente, sígueme. Yo le aconsejaría, arriésguese por el Evangelio. Arriesgue simplemente a aceptar el sígueme, y ese sígueme no es créanme sí o sí. Ese sígueme no es usted tiene que ser sí, así, así. Ese sígueme no es venga y vincúlese a un sistema religioso. Ese sígueme es ven y conóceme, ¿sí? Camina conmigo. No se trata de ser buenos, porque yo he visto muchos que se cansan, o sea, que intentan, listo, lo harto por Cristo, se meten, tan, pero es que yo no soy tan bueno. Entonces cuando descubren que hay pecado en su corazón, dicen, no es para mí. Y claro, entonces empiezan arriesgándose, se dan cuenta de su condición y se retiran. No, o sea, porque somos malos permanecemos, porque no somos tan buenos. Entonces creo que me gusta mucho tu consejo. Santi, mi pastor. Síguelo. Robert más. A ver, Jessica, queremos escuchar tu consejo también. Bueno, pensaba en todas las cosas que en algún momento me preocuparon y mi consejo sería que recuerden que todo pasa. Todas las situaciones que alguna vez representaron un reto, las preocupaciones que se tuvieron, las necesidades que se llegan a tener, también pasan. Y pasan porque tenemos un Dios grande y amoroso que se ocupa de nuestras necesidades antes que siquiera abramos nuestra boca para pedir que venga la provisión. Entonces hoy por hoy puedo decirles con conocimiento y de primera mano que esa necesidad económica, que esa relación que hoy tal vez no tiene ni pies ni cabeza, que esas amistades de las que tal vez no nos sabemos alejar porque no tenemos claro cómo hacerlo, o cualquier otra preocupación que tengan, todo eso va a pasar, pero pasa cuando lo llevamos y lo rendimos a la fuente correcta. Exacto, vivir rendidos delante de Cristo. Y creo que justamente podemos concluir que de toda esta conversación que hay muchas cosas que podemos vivir, hay realidades diferentes, desafíos que tenemos por afrontar, pero sin duda es la gracia de Dios que nos ha sostenido, y también personas que han estado a nuestro lado, que nos han aconsejado, que nos han acompañado, y uno dice, venga, aquí estoy por la gracia del Señor, pero también muchas personas han estado a nuestro alrededor, quizá familia, líderes, pastores, personas, amigos que han estado con nosotros, y uno sabe que la vida no se puede vivir solo. Y yo creo que sería una buena conclusión, que a pesar de cualquier desafío, ¿cierto? En nuestra juventud, adolescencia, en cualquier momento necesitamos estar acompañados y bien acompañados, que en las transiciones necesitamos a otros, que en los momentos de la vida necesitamos ese buen consejo, ese consejo sabio, esa palabra que me dijo mi mamá, esa palabra que me dijo quizá un amigo, un pastor, eso lo escuché de alguien, y que eso finalmente aporta a quienes nosotros somos el día de hoy, ¿sí? Jesús mismo fue un modelo de acompañamiento, y los discípulos caminaron con él y vivieron la vida y tuvieron muchas preguntas y se enfrentaron a muchos desafíos, pero caminaron con Jesús. Y yo creo que para nosotros es también, y como lo decía Santi, es arriesgarse a caminar con Jesús y a seguir adelante. Así que muchachos, muchas gracias por este tiempito, y de verdad que ha sido un placer haber estado aquí, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y para ustedes que nos ven también, que bueno, podamos seguirnos encontrando, y recuerden, vale la pena caminar con Jesús. Un abrazo y nos vemos.